morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaron de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Quiero enfatizar el versículo 34 que dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Obviamente, si los hacía morir, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y el tema, hermanos, es bien sencillo, se llama entonces. Y vamos a orar. Bendito Padre, mi Dios, que estás en los cielos, le damos las gracias, le damos la gloria y le damos la honra. Gracias por darnos el privilegio y la bendición de poder congregarnos, de reunirnos. Deme sabiduría para predicar, para enseñar y para transmitir los fundamentos de su palabra. Hágame usted a un lado y que Cristo sea glorificado. Hable en nuestros corazones y perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, para asiento, hermanos, vamos a hablar entonces. Dice la Biblia, hermanos, en el Salmo 78, el versículo 17, miren lo que dice. Pero aún volvieron, ¿qué dice, hermanos? A pecar contra él. Versículo 32 dice: con todo esto, ¿qué dice, hermanos? Pecaron aún. Dice la Biblia que en el versículo 17, ¿verdad? De que, pero aún volvieron a pecar contra Dios. Versículo 32 dice: pero con todo esto, pecaron todavía. De que nos habla la Biblia, hermanos, en el 78, habla acerca de la fidelidad de Dios con la nación de Israel. De la fidelidad de Dios con la nación de Israel. Dios siempre proveyó en la trayectoria del camino desértico, ¿verdad?, a la tierra prometida. Dios siempre le proveyó, siempre Dios se manifestó, a pesar de que como era la nación de Israel, Dios siempre estuvo fiel. Estaban con ellos, pero cuando veían la mano de Dios, dice la Biblia, que no tenían un corazón agradecido, sino que volvían a pecar otra vez contra Dios. O sea que volvían a hacer lo malo, hacían lo malo, y Dios, hermanos, estaba con ellos otra vez. Una vez que les ayudaba, versículo 32 dice: aún pecaron otra vez. ¿Qué quiere decir, hermanos? De que su arrepentimiento de ellos no era genuino, porque por aquí tantito se alivianaban y otra vez volvían a pecar. De alguna manera se arrepentían, ¿verdad? Y cuando ya las cosas estaban más o menos, aún seguían pecando. Y el versículo 34, miren lo que dice la palabra de Dios. Si los hacía morir, ¿qué pasaba, hermanos? Entonces buscaban, ¿qué dice? A Dios. Ahora, hermanos, número uno, ¿verdad? Entonces, si los hacía morir, entonces buscaba a Dios. Miren, persistían ellos en pecar, persistían en seguir en el pecado, y Dios, aplicando las consecuencias del pecado, Él castigaba el pecado de ellos, les ayudaba a salir adelante, y otra vez volvían a pecar. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que entonces cuando Dios los hacía morir, ¿saben qué hacían ellos? Buscaban a Dios. Entonces, cuando los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Era el momento en que ellos creían que era buen tiempo para buscar a Dios, porque había males, porque había problemas, porque había perjuicios, porque había necesidades, y ellos decían: entonces vamos a buscar a Dios. Quiere decir que mientras ellos estaban de alguna manera tranquilos, ¿sabe qué pasaba? No buscaban, porque estaba bien. Pero cuando Dios, hermanos, de alguna manera les empezaba a apretar el pescuezo y estaban. Yo, gracias a Dios, hermanos, que ya no me ahogo de noche. Tengo más de un año que como mole en la tarde, así es que si alguien me quiere invitar a comer mole, lo acepto en la tarde, ¿verdad? Me tomo mi limón con mi carbonato, me echo mi juguito y miren que estoy bien. Pero hermanos, qué feo es estar cebando, hermanos. Yo fui todavía
que casi me apago yo en la noche. ¿Alguna vez usted está a punto de ahogarse, hermano? ¿De noche? ¿Sí? Una vez. ¿Cómo se siente? Oye, ni siente uno, ¿sí? Uno empieza. Y yo sentía esto, y de repente y la primera vez mi esposa no sabía y me cacheteaba por todos lados. Me pegaba, me pongo, y ella pensaba que yo le pedía 10. Y ella, pero no, yo, cálmate. Y hasta que por fin, qué feo sentía cuando se subía el chile. Me estaba yo ahogando. Y ya me dijo a mi esposa, no eran 10, sino que cálmate, me estás matando. Y ya le dije, no me vuelvas a pegar porque te regreso doble. Bueno, ¿y sabe qué? Pero qué feo es. La nación de Israel, cuando sentía que se asfixiaba, que se moría, y los problemas que vivían, y aún muerte había dentro de la nación, dice la Biblia que entonces, ¿qué dice? Buscaban a Dios. Ellos creían que necesitaban estar asfixiándose o muriéndose para buscar a Dios. ¿O sabe qué? Los hacían morir y entonces buscaban a Dios. Mientras hacían y deshacían y no pasaba nada y todos creían que estaba bien, no era tiempo de buscar a Dios con ellos, hermano. Porque ¿saben qué? Porque todo estaba tranquilo, porque todo estaba calmado. Para ellos creían que no era tiempo de buscar a Dios porque todo estaba bien. Hacían y deshacían, pecaban y como no pasaba nada, ¿para qué vamos a buscar a Dios si no hay problema? Pero cuando les apretaba el pescuezo Dios por sus pecados, entonces buscaban a Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero sentían, hermanos, la vara por la espalda, entonces buscaban a Dios. Tenían que sentir, hermanos, el apretón de Dios para que sintieran la necesidad de buscar a Dios. Aunque la historia de ellos, hermanos, repetida, ¿por qué, hermanos? Porque consistía en seguir pecando. Dios les ayudaba, Dios los sacaba del apuro. Un tiempo después pecaban, Dios les ayudaba. ¿Y sabe qué? Y otra vez a lo mismo, que aún pecaban y seguían pecando. Y detrás de cada pecado, hermanos, venían las consecuencias del pecado. Y entonces buscaban a Dios. Se enderezaban un tiempo y no se acordaban de buscar a Dios. Pero los apretones que vivían ellos, que pasaban, los hacían buscar a Dios. Y sigue, hermanos, ¿sabe usted que el pecado sigue trayendo desgracia? Todavía hoy en día el pecado sigue trayendo desgracia, y escúcheme muy bien. La Biblia dice que el necio los azotes llama. La Biblia dice que el necio los azotes llama. ¿Por qué, hermanos? Porque la nación de Israel, ¿sabe qué? Con su necedad que tenía de persistir en seguir haciendo lo malo, estaba llamando los azotes sobre ellos. Estaba llamando, ¿sabe qué? El castigo sobre ellos. Y cuando eran castigados, entonces se acordaban de Dios. Y hoy en día, hermanos, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos en la iglesia, como la nación de Israel, solamente nos acordamos de buscar a Dios? ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo? Cuando estamos ahogando, no estamos. Es cuando decimos, ay Dios mío, ay Dios. Y cuando no te estás ahogando, ni siquiera te acuerdas de Dios. ¿Amén? Por eso menoscaban, hermanos, qué bendición, hermanos. Si los apretones y las aflicciones hacen que nos acordemos de Dios o de que busquemos a Dios, ¿saben qué, hermanos? Que nunca nos suelten el pescuezo. Sí, hermanos, si los apretones, hermanos, y las aflicciones van a hacer que siempre busquemos a Dios, que nunca nos suelten de aquí, hermanos. Porque tantito nos suelta de aquí, hermanos, y creemos que todo está bien, ¿sabe qué? No buscamos a Dios. Entre comillas, ahora sí, ahora sí, y todo, hermanos. Y así, miren, así. Todo está bien, nada
perdieron la nariz, se la apretaron el pescuezo, y tantas desgracias. Y sí, pasamos un tiempo bonito, pero después estamos como el perro y como la marrana, otra vez a lo mismo. Y de nuevo, ¿sabe qué viene el apretón? Y entonces, hermano, y hay quienes tienen este ciclo, como la nación de Israel. Hay quienes tienen este estilo de vida de que un tiempo sí, un tiempo no, ahora sí, después no. No, hermano, ¿sabe qué? Hay que buscar a Dios siempre. No esperemos en que algo nos pase para que digamos, entonces, ahora sí voy a buscar a Dios. No, hermanos, a Dios hay que buscarlo todo el tiempo. Porque miren, hermanos, como yo dije ahorita, la trayectoria de la nación de Israel, en ella siempre se miró la fidelidad de Dios. ¿Querían comer pan? Dios les dio. Y luego, ¿saben qué pedían? Carne, y Dios les dio. Carne. Querían agua, y Dios les dio. ¿Sí? Ahí estaba la peña, y Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña. Aunque Moisés fue desobediente, como quiera Dios, ¿sabe qué? Cumplió con darles de beber a la gente. Se merecía el pan, la gente no se lo merecía. Merecían la carne, no se lo merecían. Merecían el agua, no lo merecían. Pero la fidelidad de Dios para con Israel siempre estuvo en la trayectoria del desierto. Es como ahorita. Nosotros no merecemos la carne que nos vamos a comer al ratito. ¿No es? ¿Cuántos van a comer carne hoy en día? Ahorita. ¿Cuántos van a comer carne? ¿Van a comer carne? ¿Van a comer carne? ¿Hermano Juan? ¿Hermano Juan? ¿Usted va a comer carne, hermano? Pollito, todos vamos a comer carne, hermano. ¿Qué va a comer usted? ¿Qué va a comer, hermano? Todo el mundo vamos a comer carne, gloria al Señor, amén. Todo el mundo, hermano, ¿usted qué va a comer? Verduras. Verduras. Es la única hermana, ¿sabe qué va a comer? Mejor que nosotros. Nosotros vamos a meternos en la inflación que le meten a los pollos y todas esas cosas. Sí, porque los pollos los inflan porque tienen pollos inflados. Pero yo voy a comer verdura, es la única hermana que va a comer mejor hoy. ¿Hermana Belén, qué va a comer su hermana? Ahí está. Y todos nosotros pura química. Pero hermanos, no nos merecemos la carne. La verdad, el aire que respiramos no lo merecemos porque somos bien infieles. Y muchas veces que nos pasen los casos entonces. Buscamos a Dios. Hermanos, número 1, número 2. Entonces buscaban a Dios. Versículo 35, yo creo que es. A ver, dice, y se acordaban de que Dios era, ¿qué dice, hermanos? Ahora miren nada más, entonces buscaban a Dios y entonces se acordaban de que Dios era su refugio. Fíjense lo que dice, entonces se acordaban de que Dios era su refugio. Se acordaban. No nada más, hermanos, lo buscaban cuando
realmente si las situaciones no se acordaban de que Dios era su refugio. Tenían que vivir todas esas cosas. ¿Para qué? Para se acordaran de que Dios era su refugio. ¿Sabe, hermano? Dije, ¿verdad? Es alguien que a causa de guerras busca asilo, busca refugio. Es algo o alguien, el refugio es algo que te protege, te da protección. Miren lo que dice el Salmo 91, se lo voy a leer bien rápido. Usted lo encuentra, miren lo que dice. Salmo 91, versículo 1 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras dice: el que es refugiado por Dios, el que es protegido por Dios, va a estar seguro. Mire, el que es protegido por Dios va a estar seguro. Versículo 7 del 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué dice? No llegará. Caerán 10,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque Dios es mi refugio, hermanos. Porque Dios es el refugio, porque Dios es el protector, porque Dios es la seguridad. Y solamente ellos se acordaban de su refugio cuando había guerras, cuando había problemas, tenían situaciones, y se acordaban y decían: ah, Dios es mi refugio. Y en Él yo voy a estar seguro, en Él yo voy a habitar bien, y en Él yo voy a estar bien. Porque dice la Biblia, repito, ¿verdad? Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué no llegará? Porque Dios es el refugio. ¿Sí? Dios es el refugio. Versículo 11, miren lo que dice Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Para qué dice, hermanos? Para que te guarden en todos tus caminos. ¿Saben qué? Todavía mandaré a los ángeles para que te guarden. ¡Qué bendición! Mira, el hermano Demetrio no le llega con la peste porque ya tiene ángeles. Debe estar contento. Hasta ahorita, hermano, todavía piensa que él no le llega nada porque tiene ángeles, María de los Ángeles. ¿Sí? ¿Cuántos ángeles tiene, hermano? Y ni sabe que tiene la protección. Ya le mandó su ángel. Mi hermano, ¿sabe qué? Ya dije, esto habla de protección de Dios. Y miren, hermanos, que no sea nuestro caso, que si no nos pasan guerras, no nos acordamos que tenemos un refugio. Pero, hermanos, lamentablemente la historia se repite, que mientras no haya suceso en nuestras vidas, ni nos acordamos de Dios, hermanos, y ni buscamos a Dios, y ni sabemos, y ni recordamos de que Dios es nuestro refugio. ¿Sabe usted, hermano, que Dios es nuestro refugio? Siempre lo ha sido, pero simplemente, hermanos, nos acordamos de vez en cuando. Nos acordamos de vez en cuando, hermanos. No, Dios no es nuestro refugio de vez en cuando. Dios siempre es nuestro refugio. El problema es que se nos olvida. Se nos olvida. Hasta que viene, hermano, la locomotora encima de nosotros y nos aplasta. Entonces nos acordamos que tenemos un refugio. Oh, hermanos, dice la Biblia que si nosotros moramos, que habitamos bajo la sombra del Omnipotente, dice: pase lo que pase, a ti no te llegará porque Dios es nuestro refugio, hermanos. Pero ¿cuántos, hermanos, se nos olvida? Y de repente se nos tiene que recordar: Dios es nuestro refugio, hermanos. Guerras, cuando bien nos acordamos, porque ¿cuántos sabemos que nos olvidamos de Dios y hasta que casi no respiramos? Entonces nos acordamos que Dios es nuestro refugio. Mire el Salmo 18, lo que dice
Mejor yo le voy a dar una idea mejor, hermano. Mejor comas a los nopales hoy y mañana se come la nopal. Sí, porque se come todo hoy y mañana. Amén. Nada más comas el sabor, pero deja la nopal aparte. Así. Very good. Sí, porque luego nos comemos todo y mañana es otro asunto. Oh, hermano, ¿sabe qué? Dios es nuestro refugio. Número 3, terminamos y vamos ahí donde quedamos, ¿no? Y el Salmo 70, ¿y qué damos? 78, miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 35 dice así. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Luego dice, y el Dios Altísimo, ¿qué dice? Su Redentor, número 1, ¿verdad? Cuando había problemas, entonces buscaban a Dios, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? También cuando Dios no hacía morir, buscaban a Dios. Y luego también se acordaban de Dios. Y luego también se acordaban de que Dios era su Redentor. Tenían que pasar muchas cosas. ¿Para qué? Para que buscaran a Dios, para que se acordaran de Dios y para que se acordaran de que Dios era su Redentor. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Redentor? La palabra Redentor quiere decir Salvador. Yo tengo una señora que la conozco hace como 14 años, o 13 años, ahí durante. Y luego me habla a veces, Don Tapia, usted siempre me echa la mano. Siempre me anda rescatando, me dice, siempre me anda rescatando. ¿Por qué no está? Corre conmigo la señora. ¿Sabe que le puedo ayudar? Y dice la Biblia, hermanos, que ellos se acordaban de que Dios era su Salvador. La palabra Redentor quiere decir Salvador. Quiere decir que Dios nos salvaba. Tenían que pasar mucho para que entonces lo buscaran, para que entonces se acordaran de que había un refugio, para que entonces, ¿sabe qué? Recordaran también de que había un Salvador, de que Dios era su Salvador. O hermano, ¿sabe qué? Pareciera que si ahora no abandonarían a Dios ellos. Parecieran sinceros en sus desgracias. Y en ellas recordaban y reconocían de que Dios era su Salvador, era su Redentor. Entonces tenían que pasarle esto para que supieran que había de que Dios era su Redentor. Si no le pasaba nada, no le recordaba nada. Pasaba esto y entonces les pasaba esto y entonces les volvió a pasar otra cosa y entonces se acordaban de que Dios es mi Redentor, de que Dios es mi Salvador. Hermanos, miren, hermanos, no antes en algún momento de pruebas y tribulación, todo lo que ellos vivieron con sus rebeldías los llevó a buscar a Dios, a refugiarse en Dios y a reconocerlo como su Redentor. Y miren, hermanos, ¿cuántos podemos identificarnos como la nación de Israel? En nuestro peregrinaje en esta tierra, que nuestras angustias, hermanos, por lo menos hagamos lo que hizo la nación de Israel, porque hay quienes en las angustias, ¿sabe qué hacen, hermanos? Se van. ¿No se acuerdan, hermano, de que Dios es el Redentor, de que Dios puede? Miren, hermanos, si Dios salvó nuestra alma del infierno, ¿ustedes creen que Dios no puede salvarnos o ayudarnos de tantas circunstancias que vivimos día a día? Si Dios tuvo, hermanos, el poder, hermanos, para rescatar nuestra alma del infierno, hermanos, Dios tiene el poder todavía para seguir siendo nuestro Redentor en lo que sea. Pero repito, hermanos, así como nos refugiamos en las personas, sabemos quiénes depositamos más nuestra confianza en personas. ¿Sí? Ya sé que me va a sacar del hoyo, ya sé que me va a ayudar, ya sé, estoy segurito que me va a echar la mano. Amén, hermanos, ya sé que me va a echar la mano, ya sé, ahorita le voy a caer. ¿Y sabes qué? Y llegas ahí con aquella persona que te va a salvar de tu problema. Y sabes que te vienes desilusionado.
Nos pasa como a la señora que tiene a la señora de ahí de la Biblia, que tenía el flujo de sangre. Dice la Biblia que había gastado. ¿Ya había gastado el manómetro? No, eso no. Disculpe si lo desperté. ¿Sabe qué, hermano? Dice la Biblia que la señora había gastado todo su dinero. Y entonces, a ver, hermanos, y entonces se acordó de Dios. Ya cuando no tuvo cash. A ver, hermano, cuando ya no tuvo a dónde ir, dijo, bueno, pues ya, con Dios, a ver. Y mire, ella se pudo haber ahorrado todo su dinero para comer el resto de su vida. Si primero hubiese ido al Señor Jesús. Si primero hubiera ido a Dios, pero no, primero fue con todos los compadres, amigos y brujos y allá que le pasaron el huevito y todo el asunto. Se acabó la lana y ahora de perro blanca y bueno, pues ya. Y mire, toda la gente le quedó mal allá afuera. A ver, hermanos, toda la gente le quedó mal allá afuera. Consultaron Bernardo y Perengano y Cipriano y Prisciliano y todo el asunto. Le quedó mal. Aquellos que creían que le iban a ayudar, que le iban a salvar su problema, le quedaron mal. Y viene Jesús y Él fue su redentor. Mire, hermanos, y es exactamente lo que se repite en la historia. Nosotros, hermanos, ¿sabe qué? Como decimos acá afuera, gastamos todos nuestros cartuchos, gastamos todas nuestras opciones, y entonces nos acordamos de que tenemos un redentor. Entonces, no, hermano, ¿sabe qué? Que Dios siempre sea que le busquemos, de que Dios siempre sea nuestro refugio y de que Dios siempre primero sea, lo tengamos como nuestro redentor. No esperemos de que pasen circunstancias y cuando nos acordemos que hay un Dios poderoso, no, hermano, siempre nuestro Dios, siempre nuestro refugio. Pero, hermano, la historia se repite, como digo. ¿Cuántos podemos identificarnos como la nación de Israel en nuestro peregrinaje, que nuestras angustias, y digo nuestras angustias, porque nosotros mismos muchas veces provocamos nuestras propias angustias, y a último nos acordamos y entonces buscamos nuestro redentor, nos refugiamos en Dios y nos acordamos de nuestro Salvador. Oh, hermanos, si esto que vivimos, ¿sabe qué? Como dije, si esto que vivimos, los 3 puntos, hacen que nos acordemos de Dios, que hay un refugio y que nos acordemos de un Salvador, como yo digo ahorita, hermanos, entonces, que siempre Dios nos tenga de poco, que Dios siempre tenga alejado de aquí. La Biblia dice la Biblia, y Jonás en su angustia, ¿cuánto oró Jonás a Dios? ¿Verdad que Jonás no oró para decirle, Señor, me voy para Tarsis? ¿Verdad que no? Él dijo, Tarsis, fuga, me voy, feliz, campante, como decimos, se va, y luego allá empezaron los problemas, y entonces se acordó de Dios, ¿sí? Y entonces se acordó de un Salvador, y entonces se acordó de refugiarse en Dios, y cuántas cosas así nos provocamos, nuestras propias tormentas como Jonás, y entonces, pero no es necesario, hermanos, que lleguemos a ese extremo. No es necesario. Allá en el libro de Isaías 41:14, Dios me dijo, oh gusano de Jacob, dice, yo soy tu redentor, dice la palabra del Señor. Es cierto que Dios es el redentor, pero también, hermanos, déjenme decirles que Dios es fuego consumidor. Termino con esto. Los 3 puntos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que si nos hacían morir, entonces buscaban a Dios. Que si nos hacían morir, entonces se acordaban de que Dios era su refugio. Luego dice, entonces se acordaban de que Dios era su redentor. Miren, hermanos, los que continúan pecando han de esperar continuar sufriendo. Repito, los que continúan pecando han de esperar continuar sufriendo. ¿Entendió esto? Los que continúan pecando han de esperar seguir sufriendo. Es
Eso es lo lógico. Pero ahí está, hermanos, lo de la nación de Israel. Que no se repite nuestra historia y que nada más se oiga que entonces, y que entonces, y si no, nunca te acuerdas, y si no, nunca lo buscas, y si no, nunca sabes que hay un Redentor.